La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Mis amados, que la abundante bendición del Señor siga siendo derramada sobre todos ustedes y sobre nosotros. Gracias doy a Dios porque tengo esta oportunidad de verles nuevamente, de encontrarnos juntos a través de este medio y también alrededor de las grandes promesas del Señor. Bienvenidos todos. Les invito a que hagamos una oración muy ferviente, luego escuchamos un tema musical y entramos en el estudio que corresponde para esta ocasión. Eterno Padre, te doy gracias por mis hermanos en sus hogares y en sus familias. Gracias por fortalecer y sustentar a todos en todo este tiempo que hemos estado ausentes, pero sabemos que vivimos bajo tu santa protección y compañía. Ofrecemos este tiempo a la gloria de tu santo nombre y a la edificación de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Escuchemos el tema musical y inmediatamente pasamos al estudio de la palabra.
Bien, mis hermanos, ya hemos disfrutado de los cánticos que alaban al Señor. Y otra vez una bienvenida para todos, allá en sus hogares, sus familias, los niños, los jóvenes, a todos los que nos siguen a través de este medio. Hoy vamos a estudiar, vamos a encontrar palabra del Señor en el Salmo 32. Hemos seguido esta secuencia y quiero recordarles que el libro de los Salmos es un santuario de adoración, de intercesión y de alabanza. El Salmo 32 nos presenta la razón de la verdadera felicidad. Y en este salmo hallamos que la verdadera felicidad proviene del amor y del perdón que Dios entrega al ser humano cuando está en ese tumulto de condiciones emocionales encontradas por causa de sus pecados y busca descanso y reposo, y solamente en Dios se encuentra. David se inspira en este salmo para dar testimonio del perdón que Dios le otorgó cuando él se tropezó terriblemente en su vida y pecó de adulterio, adulteró, profanó su propia familia, la familia de un amigo suyo, de uno de sus oficiales del ejército, de lo más fiel que podía haber, y fue enceguecido por la pasión de su carnalidad y pecó tremendamente delante del Señor. Y David guardó silencio ante todo esto, pero como ante Dios nada está oculto, el Señor vino en busca de su oveja y la restauró. Y cuando Él es restaurado, es que entrega este salmo con el que hallamos la confesión que él hace o el testimonio que da de lo feliz que se siente al ser perdonado por Dios. Veamos lo que dice el verso 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, dichoso, feliz en todo el sentido de la palabra, lleno del mejor de tus contentamientos, el hombre que siente la carga de sus delitos, de sus faltas, de sus desobediencias, carga con todo esto y eso le roba en realidad la tranquilidad, el sosiego, el gozo y la alegría de vivir. La dicha de la vida es disfrutar precisamente del perdón. Cuando se es perdonado, se siente esa libertad, esa liberación de toda esa opresión del pensamiento y del recuerdo. Aunque se recuerden las cosas que se hicieron indebidas, no se recuerdan con, vamos a decir, un remordimiento de culpa, sino más bien con una actitud de gratitud por haber sido perdonado por la misericordia y la bondad del Señor. Ahora, el perdón únicamente se recibe, el perdón contra el pecado que se hace contra Dios, y el pecado contra Dios también es pecado contra el ser humano. Lo que se peca contra las personas también es pecado contra Dios. Pero el perdón del pecado para la reconciliación con Dios viene única y exclusivamente por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él fue ofrecido para otorgarnos ese perdón. Ahora, el que ha sido perdonado muestra un carácter recto. Dice que aquel en cuyo espíritu no hay engaño, ese es bienaventurado. David no trató de ocultar y de guardar su pecado, llevarlo consigo mismo, pero se dio cuenta que era la peor de todas las decisiones. En esta oración, el salmista muestra sinceridad en su corazón al confesar a Dios su pecado y al contó que expresó a Dios tal como había sido su delito. Veamos ahora lo que dice el verso 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré. Aquí el salmista nos dice, mientras callé, la tristeza de perder la comunión con Dios por causa del pecado consumió a David
en lo más profundo de sus sentimientos espirituales, morales y físicos. Guardó silencio. David conocía la comunión con Dios, conocía lo que era sentir a Dios en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Muchas de sus oraciones y escritos fueron revelados con inspiración en la noche mientras meditaba. Pero ahora encontró que toda esa comunión, que toda esa presencia de Dios se apartó de él. Y esto entonces fue consumiendo su vida, y por eso dice que se envejecieron sus huesos. Amigos y hermanos, el pecado trae sufrimiento, es parte de la consecuencia o fruto de lo malo que se puede hacer. La vida de David no siguió siendo la misma a partir de ese día. Hubo mucho sufrimiento en su casa, en su hogar, en su familia. Fue algo desastroso y terrible. Mas sin embargo, en medio de todo esto, al ser perdonado, David tomaba fuerzas cada mañana y tomaba la decisión de seguir adelante. El Espíritu Santo, amigos y hermanos, que vive dentro del creyente, también le imparte esa paz, y es ahí donde tenemos nosotros un refugio, un lugar de escape, vamos a decir, para implorar el favor del Señor cuando hayamos tropezado o cuando por alguna manera sintamos que nuestra paz se ha quebrantado y que la comunión con Dios se ha roto. Podemos volver, y hay que hacerlo con urgencia. El Espíritu Santo viene a restaurar. El salmista dice: mientras callé. David no confesó su pecado, no porque no sintiera el dolor de hacerlo, la necesidad de hacerlo, la urgencia de hacerlo, sino porque David, como había vivido una vida tan cercana de Dios y había visto tanto favor del Señor, se sentía con una vergüenza terrible. No sentía fuerza de levantar su rostro hacia Dios y acudir a Él. No tenía ese valor, pero Dios, que es tan maravilloso y tan bueno, le envió un mensajero, envió al pastor, envió al líder, al profeta Natán, según segundo libro de Samuel, capítulo 12, 13 en adelante, para reconciliar o para darle a David el respiro y la oportunidad de restaurarse nuevamente la comunión con Dios. Claro, con una parábola en la que el profeta le expone a David que un hombre rico que tenía mucho ganado, vino un visitante, y para celebrar la visita de aquel que había llegado, tomó una corderita de un hombre que solamente tenía esto, no tenía más. Y David se puso, vamos a decir, un poco, vamos a imaginar, con cierto enojo, y dijo que esa persona había hecho algo muy malo y que merecía en realidad un gran castigo y una gran reprensión. El profeta Natán le dice: mi rey, ese eres tú. Tú hiciste un gran pecado, cometiste un gran delito, violaste ese santuario de una familia, del hogar de tu mejor amigo, violaste a una mujer casada, la obligaste, eras el rey. Claro, todo eso no está aquí, pero es lo que uno sabe que podría el profeta haberle dicho. Y Dios ha determinado ponerte en una disciplina. Tengamos en cuenta que el castigo de Dios nunca es para destrucción, es para disciplinar, para enseñar, para enmendar, para que el hombre corrija, para que corrijamos nuestra situación. Amigos, vivimos en un tiempo de mucho sufrimiento para muchas personas y para todos en general, unos más que otros. Aquellos que están bajo grandes responsabilidades y presiones, imaginemos nuestros sufrimientos. Yo oro por nuestro presidente y por los presidentes del mundo, los encargados de toda esta situación, que Dios les dé sabiduría, les dé fuerzas y valor. Todos los días se encuentran solamente palabras negativas, palabras de desánimo de muchas personas y de gente poderosa. Tenemos que pedir al Señor que los ayude. David recibió fortaleza aquel día, y cuando el profeta le trajo este mensaje, se postró ante Dios, y en esa postración de humildad se inspira en el Salmo 51, cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Ya llegaremos a este salmo para comentar un poco más este incidente tan trágico en la vida de David, pero también la hermosura del amor de Dios. En el Salmo 51 David promete que va a contar
y va a anunciar las verdades del amor del Señor. Ahora vamos al verso 5 al 7. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y aquí dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí tenemos cómo David nos cuenta que se humilló, oró, clamó a Dios y Dios le perdonó su pecado. Esta es la fórmula de Dios para el creyente, para sus ovejitas cuando faltan, que nos humillemos, que nos postremos, que confesemos ante Él y pidamos el perdón y nosotros también estemos dispuestos a enmendar, a mejorar y a perdonar también. Para aquel que no conoce estas verdades ni ha tenido la experiencia de la comunión con Dios, el Señor le invita a que venga a Él, a que crea en Él y que reciba el don de la salvación. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será perdonado, será salvo. Esa es la promesa que el Señor hace para todos. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 al 9, también hallamos esto, que si se confiesa el pecado, hallamos perdón y la sangre de Jesucristo tiene manera de limpiarnos de toda iniquidad. Es ahí donde encontramos que el salmista dice, por esto a ti orará todo santo. Los santos, los piadosos oran al Señor constantemente. ¿Para qué? Para que la inundación de muchas aguas que representan el mal, bueno, las muchas aguas dependiendo la cantidad y la forma, si son de aguas contaminadas que vienen con toda clase de lodo y con toda clase de desperdicios, pues imagínense el daño que hacen. Esas aguas representan la inundación del pecado. Y David dice que los santos, los hombres y mujeres que temen a Dios, oran a Dios en todo el tiempo para que la inundación de las muchas aguas del pecado no vengan a Él. Es lo que le está orando un consejo. Aquellos que se sienten tentados, presionados y encerrados por el pecado, clamen, oren a Dios para que Él les dé fuerzas y resistan la tentación. La Biblia nos muestra un testimonio muy bonito en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 11. Cuando Saulo de Tarso fue encontrado por el Señor camino a Damasco, que iba con esa furia contra los testigos del Señor, y el Señor se presentó en una llama de fuego y quedó sin lograr ver. Él llegó hasta Damasco y fue a un hogar, y en aquel hogar Saulo dice la palabra, cuando el Señor le dice a Ananías, ve y búscalo en tal lugar, porque he aquí que él ora. Saulo, después de esta experiencia, cayó postrado en oración para suplicar la misericordia de Dios y recibir revelación de Dios para lo que de ahí en adelante seguía con su propia vida. Por tanto, a ti orará todo santo. Ahora veamos lo que dice el verso 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En primer lugar, encontramos que aquí hay una respuesta de Dios a David y también una exhortación que fluye de este momento hermoso para todos. Primero, es lo que Dios le promete a David. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aquí el momento en que David falló, él sintió que necesitaba comenzar de nuevo. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿De qué manera? Y el Señor le habla y le dice, te voy a enseñar, te voy a dar entendimiento. Qué maravilla, mis hermanos, que inmediatamente el hombre reconoce su falta ante Dios. El Espíritu Santo viene para enseñarle. Acordémonos de la parábola del hijo pródigo, cuando aquel muchacho se fue del hogar y pensó que esa era su vida y ahora sí iba a tener lo que nunca había tenido, encontró solamente el fracaso y la desgracia. Cuando este joven regresa a casa, su padre lo recibe, le cambia sus vestimentas, le coloca anillo que representa autoridad, hace fiesta, le da un nuevo calzado, le da todo nuevo. Mis hermanos, qué bueno es Dios. Qué maravilloso.
Aquí aprendemos algo extraordinario. Él nos enseña el camino en que debemos andar. Quiera Dios que la humanidad en este tiempo que hemos tenido para estar quietos y reconocer y reflexionar muchas cosas, haya multitudes y ojalá millones que digan: Señor, enséñame. Y el Señor les diga: quiero enseñarte cómo tienes que caminar, que sean sensibles y que acepten el llamado del Señor. Ahora David invita a los fieles dice, y les dice que no sean como el caballo y como el mulo, que son bestias, son animales sin entendimiento, y que para poderlos gobernar hay que frenarlos con algo duro, algo que les causa dolor. Lo que el salmista está dando también su testimonio. No esperen que algo duro venga sobre ustedes, que tenga Dios que enmendar y cambiar el destino de sus vidas de alguna manera fuerte, dolorosa, porque no queremos actuar con el entendimiento y con la conciencia que nos habla y nos dice: como estás mal. Esto habla de la inteligencia espiritual que Dios quiere repartir a cada uno y entregar a cada uno para que podamos comprender verdaderamente este camino del amor del Señor. Ahora, el versículo 10 al 11, el salmista termina diciendo esto: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores habrá para el impío. El salmista vivió con mucho dolor y tragedia la experiencia de su pecado, y ahora está advirtiéndonos: cuando las personas deciden solamente ir a pecar, prepárense, porque el dolor que van a soportar será mucho, será grande, será mucho el sufrimiento. Quizás hoy no, sienten fortaleza, están con todo el ánimo, tienen todo a su alrededor, pero va a llegar el punto, va a llegar el momento. Entonces, antes de que eso suceda, es importante correr al Señor. Pero luego dice: alegraos en Jehová, oh justos, cantad con júbilo vosotros los rectos de corazón. Aquí hay un paralelismo: el que sufre por su pecado y el que goza por su perdón. Hay un texto que quiero leer en Romanos capítulo 2, versículo 9, porque aquí nos dice el apóstol Pablo estas palabras. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero añade: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Por eso dice aquí el salmista: es grande el dolor que viene para el que hace lo malo, pero júbilo, gozo, canto y alegría para aquellos que confían en el Señor, que le aman de todo corazón y que viven en esa entrega de depender y suplicar el auxilio de parte del Señor. Así, mis hermanos, que David no permitió que la culpabilidad de su delito lo agobiara. Después de haber recibido la promesa del perdón, lo recibió con todo corazón. Y es aquí donde hace esta promesa: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores vendrán a ti. Ahora el salmista se tornó en un predicador para invitar a las personas a venir al Señor, a los transgresores a arrepentirse y a recibir el don maravilloso del perdón del Señor. Mis hermanos, que esta palabra fortalezca tu vida para mantenerse firme y fiel, para amar y obedecer al Señor y para que nos guardemos. Porque al hombre y mujer que ora, la inundación de las aguas sucias y contaminadas que representan el pecado y la maldad no vienen. Solamente fluyen las aguas del Espíritu que corren como ríos de agua viva por causa de vivir para el Señor llenos del Espíritu Santo. Oremos. Eterno Señor, gracias te damos porque es grande tu misericordia y es inmensa tu bondad. Gracias porque nos has perdonado y perdonas a todo aquel que, reconociendo que ha hecho lo malo, lo confiesa y se restaura, o aquel que viene a ti para reconocer que te necesita y cree, tú le otorgas también el perdón. Gracias por darnos el perdón de nuestros pecados y ayúdanos a vivir
para la gloria de tu santo nombre. Amén. Y después de disfrutar de este tan grande perdón que el Señor nos ha dado, no nos olvidemos que usted y yo tenemos que perdonar a todos aquellos que de alguna manera pueden habernos afectado. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos encontramos pronto. Un abrazo grande y un saludo muy especial de parte de mi esposa Rebeca y mío. Gracias.